En la clase del jueves empezamos a ver o iniciamos lo que va a ser este antepenúltimo proyecto, que es la autobiografía. La autobiografía, a diferencia de la biografía, establece que es lo que, perdón, te usa la primera persona para hablar del el sujeto del que se está narrando la vida, y es como una recuperación de información de la vida de alguien en particular. La autobiografía no necesariamente tiene que escribirla el sujeto de quien se está hablando, pero sí se cuida que sea escrita en primera persona, que se esté hablando de sí mismo. ¿Cuál es la primera persona de Jocelyn? De los pronombres personales, ¿cuál sería la primera persona? Jocelyn, Sí. está pensando en la primera persona. Las personas gramaticales de los pronombres, ¿cuál sería la primera persona del singular? ¿Yo? Yo, perfecto. El posesivo, Se me olvidó. habla de posesión, como dices, cuando algo es decir, Eso. mi o mío. El- la, la cuestión de la autobiografía va a tener mucho estos elementos de la primera persona, el modo de redactarlo. Y les decía que debemos utilizar recursos para ir suprimiendo algunas palabras que no se vayan repitiendo, ya sea el nombre del sujeto o el pronombre, o como les decía, va a haber palabras que vamos a estar repitiendo por cuestiones de qué fue lo que hiciste qué fue lo que hicieron en preescolar, estudiar, qué es lo que hicieron en la primaria, estudiar, qué es lo que hicieron en la secundaria, estudiar. Pero se puede evitar poner estudiar o poner escuela. Hay sinónimos que nos dan la misma idea, pero se usan otras palabras. Hoy vamos a ver un tema muy sencillo que es la memoria. Emily, ¿para ti qué es la memoria? Recuerdos. Recuerdos. Perfecto. ¿Cómo se construye esta memoria? Los recuerdos que vas viviendo cuando estás chico, a lo largo de la vida. ¿Sí? ¿Cómo más se construye esta memoria, Vanessa? Recordándolo. Imagínate que cuando estabas aprendiendo a manejar bicicleta, si saben manejar bicicleta, y perdieron el equilibrio y se cayeron. Y golpearon una parte del cuerpo que tuvo una, eh, una raspadura. Si no es profunda y es superficial, con el paso del tiempo desaparece completamente. Pero si fue profunda, se queda algo que llamamos cicatriz. Las cicatrices nos ayudan a recordar y a recuperar la memoria de hechos y acontecimientos de nuestra vida. Los eventos de nuestra vida
eh, todos son relativamente traumáticos, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido que es un golpe que nos acontece y nos llama la atención, ya sea que van creando en nosotros memoria positiva o memoria negativa, que van haciendo de nosotros que tengamos recuerdos agradables y recuerdos desagradables. Pero esta parte de la memoria nos ayuda a continuar en la vida y algunas veces a no repetir las mismas acciones para no tropezar, como dicen coloquialmente, con la misma piedra. Pero habemos personas que algunas veces no aprendemos la lección y volvemos a tropezar con la misma piedra una y otra vez de modo repetitivo. La memoria nos va a ayudar en muchas situaciones a evitar cuestiones de peligro. Hay hasta una especie de memoria automática. Casi a todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sufrido una descarga eléctrica, ¿o no? Ya sea por tocar un cable pelado, ya sea por haber metido accidentalmente algo dentro de las clavijas o haber hecho algo que nos dijeron que no hagamos y lo hicimos y nos dio una descarga eléctrica. Hoy en día, si generalmente no lo vas a hacer, porque en tu memoria remota, antigua, está ese recuerdo, está ese hecho que te produjo esa sensación desagradable de recibir una descarga eléctrica y evita que tú lo vuelvas a realizar. O cuando niño, si comiste picante y te dio un ataque así muy feo por haber comido picante, hoy en día no lo vas a hacer. Hay niños que de repente por el descuido de alguno de los papás, pues toma salsa picante o se muerde un chile y causan un momento desagradable en la vida. Pero hoy en día, si esos niños ven el chile, ya no lo comen, porque dentro de su memoria está este recuerdo desagradable. No es tan malo la cuestión de tener memoria. Ahora, los tipos de memoria van variando. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo el día de hoy? Los aprendizajes esperados fue lo último que vimos de las diapositivas: sistematizar, identificar repeticiones y jerarquizar la información que vamos a ir recabando de nuestra vida. ¿Cuál es la utilidad de leer las autobiografías, Javid? Javid, ¿Te trae recuerdos de anteriormente tu vida? ujú. Pero si no es tuya, ¿de qué te serviría leer la autobiografía de alguno de tus compañeros? Pues aprender sus errores o lo que hicieron anteriormente. Ok. En la clase del jueves les decía que de preferencia no poner en las autobiografías cuestiones que pudiesen de cierto momento como lastimar la buena fama de la persona, como es algo que tú escribes sobre ti mismo, ni exagerar tanto tus logros, pero tampoco poner solamente tus errores. Eh, Había un maestro que decía así, ¿cómo está usted? Muy bien. Solamente usaba una palabra que no se puede pronunciar acá, pero imagina una palabra fea. eh, Les va mal, decía él, solamente a ese tipo de personas le va mal y además lo cuentan.
Es un modo de decir, ¿cómo estoy? ¿Qué te importa? Algo así decía este maestro. Si me está yendo bien o me está yendo mal, es mi problema. Y si te voy a contar que me está yendo mal, soy un tonto. En las autobiografías es algo similar que hacemos. Solo vamos a contar generalmente lo bueno de nuestra vida. Y vamos aprendiendo algunos elementos de la vida de tus compañeros, de veces datos que tú desconocías. De repente tú piensas que tu compañero toda su vida ha vivido en la misma ciudad, resulta que nació en un lugar y por razones de trabajo de su papá o su mamá vinieron a vivir a esta zona. O resulta que tu compañero o compañera, pues no lo sabías y ha ganado premios en alguna disciplina que tú no sabías que dominaba. Esos datos personales, o sea, ¿qué es lo que ¿cuál es la utilidad? Conocer datos personales de los sujetos de que habla, en particular la autobiografía. Aileen, bueno, Mía, Aileen no me acuerdo si ya entró. ¿Consideran que una persona viva o muerta puede tener una biografía y además una autobiografía? ¿Ustedes pueden tener biografía y autobiografía? Sí, ¿Por qué? eh, pues porque la biografía es de que se trata que de dónde nació y como un identificar o su identidad de qué contiene su trabajo y también la fecha de fallecimiento, nacimiento, y también la de una autobiografía también se habla de su memoria o como su identidad. O sea que decir una memoria que hayas recordado Okay. y no, yo sé, es que solo creo que esos son la razón. Ok, bien. Sí, prácticamente lo que mencionas, nada más que añadirle a lo que has dicho, que una persona puede tener biografía y autobiografía. La razón es, la biografía es lo que escribe otro sobre un personaje y la autobiografía les escribe el mismo personaje sobre sí mismo o lo que dice el personaje sobre sí mismo, porque algunas veces el redactor no es el mismo sujeto, sino simplemente se lo cuenta a alguien y ese alguien lo redacta en primera persona. ¿Cuál es la finalidad de escribir una autobiografía? Para ustedes, eh, em, Adrián, ¿a ti para qué te serviría escribir tu autobiografía? Bueno, a mí me serviría para poder recordar ciertos momentos que pasaron por mi vida, al igual que le puede servir a otras personas para que sepan un poco más de nuestra vida y pues se les haga más fácil, no sé, quizás recordar cómo era, si llego a morir o algo. No seas tan dramático, pero sí, en parte, gran parte de lo que has dicho es fundamental, pero para ello hay unos pasos previos. Primero, ¿qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto sabemos de nosotros mismos? Algunos datos que deben ser relevantes, que deben estar en nuestra memoria, a veces no están. Entonces, una autobiografía es un momento de autorreflexión, de pensar sobre sí mismo. ¿Cuáles han sido mis logros? ¿Cuáles han sido mis desaciertos? ¿Qué es lo que me ha llevado a esta vida? ¿Qué fue lo que hice para llegar hasta donde estoy? ¿Y qué es lo que dejé de hacer para llegar en donde estoy? ¿Y qué no he hecho para alcanzar lo que yo quisiera hacer? Porque nosotros tenemos, en el fondo tenemos unos deseos y más ustedes van a empezar a cuestionarse de qué desean para la vida futura. Los varones, las señoritas,
No creo que esperen. Dentro de 5 años, ¿dónde te ves, Adrián? Sí, Adrián, ¿dónde se ve dentro de 5 años? Ruth, usted dentro de 5 años, ¿qué piensa? Que ya se ve casada, No. estudiando, Sí. seguiría estudiando. ¿Usted tiene planes entonces de estudiar una carrera? Sí. ¿Qué carrera piensa usted que va a estudiar, Ruth? Química. Química, perfecto. Son 3 años de preparatoria más 4 años de carrera, y si va a hacer su especialización en alguna rama o su maestría en química, pues son otros 2 años, pues sí le quedaría mucho tiempo de estudio. Muy bien, Ruth. Jimena, ¿usted dónde se ve entre de 5 años? Pues teniendo una carrera, la que yo quiera o algo así. ¿Y qué tienen que hacer para poder continuar? Seguir estudiando. En la vida, de repente sucede que nuestros planes van cambiando. Y a estos momentos de lo que me refería cuando inicié la clase de la cuestión de los traumas. Los traumas no son malos, sino pensar en una persona traumatizada es una persona infeliz. Una persona traumatizada se refiere a es una persona que se va dando cuenta de lo, por decirlo de algún modo, de los golpes que da la vida, que se está siendo autoconsciente de lo que va sucediendo. ¿Pudieses tú tener un sueño de ser médico, pero resulta que tus padres no cuentan con los recursos suficientes para costearte una carrera de médico? Uno se tiene que adecuar a lo que los papás le pueden ofrecer algunas veces, porque al fin de cuentas no somos tan independientes. O, por ejemplo, si alguna de ustedes o alguno de ustedes piensa ser presidente de la República algún día en su vida, tiene que empezar a planificar qué es lo que tiene que hacer para llegar a ese puesto. Y como ustedes saben, de los 126 millones de mexicanos que somos, solamente uno llega. Es demasiado pocas las oportunidades que realmente tienes para ser presidente. Pero no es algo imposible. Pero habría que como ver lo que sí es posible en nuestra vida y lo que no es posible. Algo muy exagerado, pero también sería posible. Yo quisiera ir a vivir a la luna porque van a hacer una colonia de habitantes en la luna, pero mi estado físico, por ejemplo, me da miedo subirme a siquiera hasta los aviones o viajar en tren. ¿Cómo voy a viajar de la Tierra a la Luna si me causa pánico y terror? En esta cuestión es que nosotros hagamos conciencia de lo que sí realmente sería posible alcanzar y lo que me resultaría imposible. Por ejemplo, a Ruth le gustaría hacer química, pero ¿y si no les gustan las matemáticas? ¿Cómo le va a hacer Ruth? O si no le gusta la teoría, en química es teórico práctico. Tiene
un apartado de teoría. Primero es demasiada información, después esa información hay que procesarla para llevarla en acción. Tienes que comprender muy bien todo un procedimiento de lo que los componentes químicos hacen cuando se encuentran unos con otros y qué reacción química resulta de combinar tal cual cosa. Ya existen investigaciones, libros enormes que hablan sobre eso y muchas veces no lo tienes que hacer en la sala de laboratorio, solamente hay que leer y estudiar. Es una parte teórica y si no te gusta la teoría, ¿qué va a pasar contigo? Son esos detallitos de nuestra que debemos considerar cuando vayamos a como planificar nuestro futuro. La autobiografía que les voy a pedir, sí me tiene que hablar de su pasado, de su presente y qué proyección del futuro quiere usted, qué es lo que va a hacer. Adrián, ¿puedo compartir lo que escribió Adrián? ¿De qué? Lo que escribió en el chat. Voy. ¿Sí o no? Pues ahí se lee, ¿no? No vi si lo pusiste para todos. Bueno, según Adrián, dice que él piensa casarse en un futuro, no sé qué tan lejano, pero quiere que su esposa sea muy multimillonaria para que lo pueda mantener. Hay muchos que tienen ese deseo. Hay veces de la inversa. Hay mujeres que desean que su marido sea una persona con muchos recursos para que ellos pues tengan una vida desahogada. Y hay personas que van en búsqueda de eso, casando a una mujer o a un hombre que pueda cumplir con sus necesidades económicas y personales. También es válido. Si les funciona, qué bueno. Pero si no sucede así, ¿qué más le podemos hacer? La tarea de hoy, ¿en qué consiste? Lea, Luciano, por favor. Características de función de la autobiografía. Características y función de la autobiografía. La autobiografía es un texto en donde se recopila la historia personal de quien la escribe. Es un testimonio de la vida y cualquier persona puede escribir su autobiografía, aunque no sea famoso y tenga una vida sencilla. En la autobiografía se eligen momentos específicos para contar, se hacen reflexiones sobre lo vivido y se pueden explicar los motivos de que te llevaron a actuar de cierta manera. Es fácil escribir tu autobiografía. Solo tienes que hacer una inmersión en tus recuerdos y plasmar lo más importante de manera escrita. Muy bien. Así como dicen, tenemos que hacer una retrospectiva de qué es lo que hemos vivido, de qué está dentro de nuestra memoria y ponerlo por escrito. Pero también hay otras fuentes que podemos consultar para poder obtener información sobre nosotros mismos. La percepción que tienen nuestros inmediatos, papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos, que han vivido cerca de nosotros. Ellos también pueden ayudarnos a reconstruir nuestra memoria de nuestra vida. Hace un tiempo les comenté que yo nací casi después de 10 meses de gestación y realmente yo fui sacado del vientre materno. Soy alguien que nació por cesárea. No lo vi, me lo contaron. Mi mamá estuvo hospitalizada 7 días porque así se hacía antes, no esto, te quitan al bebé y al día siguiente ya puedes salir. Tenías que pasar un tiempo dentro del
el hospital hasta que ya se recuperara, casi hasta que le quitaran los puntos de la cesárea, podía salir la convaleciente. Cuando me llevan a la casa, me llevan en un día lluvioso. Mis hermanos cuentan que se pegó un vehículo en la puerta de la casa y me bajaron y fue cuando ellos me conocieron. Eh, Son datos que yo no vi, pero que ellos dicen sobre mí, y cuando hablo de mí mismo hago referencia a esos hechos de mi vida personal que seguramente si me hacen alguna técnica de psicología en donde se puede ir a la memoria remota, pudiese aparecer esos datos como flashes, como recuerdos del pasado. Así ustedes pueden preguntar acerca de datos. Eh, Generalmente hay cuestiones de hechos que realizamos y nos quedan algunas remembranzas de ellos. Cuando niño mi papá tenía milpa y me acuerdo que en alguna ocasión me llevaron al hospital. Yo no me acuerdo en qué momento agarré un grano de maíz y me lo metí en la nariz. Pero por la noche mi mamá se da cuenta que no puedo respirar correctamente y estoy haciendo este movimiento y ya estaba inflamado lo de acá. Había yo metido el grano de maíz en la nariz y se había inflado bastante. Solo recuerdo que me llevaron al hospital y no recuerdo cómo me lo sacaron. En mi memoria no está este hecho, pero ellos lo cuentan que sí me llevaron, que los doctores me envolvieron en una sábana para que yo no me pueda mover. Tenía yo aproximadamente 3 años y me metieron una pinza y jalaron el grano de maíz que ya estaba tremendamente inflamado, así, a punto de reventar el grano, como que vaya a salir la planta del elote de ese grano de maíz. Creen que ese día lo metí, pudo haber sido días anteriores que lo haya metido, pues no lo recuerdo, pero son datos que ellos me van contando de parte de mi vida. Y así como eso, hay otros eventos de mi vida personal que yo no recuerdo completamente y que ellos reconstruyen. Me dicen que me operaron el ojo, y también solo recuerdo así de como muy remotamente en que haya usado yo un parche porque me operaron el ojo. Se me salió una especie de quiste sobre el párpado, pero era el piquete de un bicho que me dejó el veneno allá y se endureció y tuvieron que estirpármelo porque cada vez mi ojo estaba más pequeño. De ese tipo de datos. ¿Cómo le recuperé? De lo que cuentan de mí por los adultos. También de ustedes, sus papás contarán algunos detalles de su vida de infancia. ¿Qué es la memoria? ¿Puedes leerlo, Flori? Es la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, la memoria es lo que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Muy bien. Nuestra memoria es generalmente sensorial. ¿A qué se refiere? Que la memoria es parte de nuestras experiencias, que lo que está en nuestra memoria ha pasado por nuestros sentidos, ya sea el tacto, el gusto, la vista. Los 5 sentidos que tenemos han ayudado a construir la memoria que tenemos. Es una memoria sensorial, es una memoria que casi siempre es recuerdos de hechos de nuestra experiencia y de nuestra vida cotidiana. Salvo que nosotros como seres racionales también tenemos esta capacidad de intuición por todos esos elementos que están dentro de nuestra memoria, nos permiten intuir ciertas situaciones en nuestra vida. Tipos de memoria. Jocelyn, lea por favor. Tipos de memoria, ¿verdad? Sí.
En función del tiempo que permanece la información, se divide en memorias a corto plazo, memorias de trabajo y memorias a largo plazo. Sigo leyendo. Sí. En función del tiempo de información, memorias verbal y la memoria no verbal. En función del órgano sensorial empleado. Dependiendo del sentido estimulado. Hablamos de memoria visual, memoria auditiva, memoria olfativa, memoria gustativa y memoria áptica. Muy bien. Como les decía, casi todo lo que nosotros recordamos ha pasado por alguno de estos, de nuestros sentidos, de los 5 sentidos que tenemos. Pero también hay que ir identificando memoria a corto plazo. Ustedes, más que nada, hoy en día, por las cuestiones tecnológicas, utilizan más esta cuestión de memoria a corto plazo. La información que ustedes tienen, que utilizan de modo digital, no te queda tan grabada aquí en la memoria, pero ustedes saben cómo volver a recuperar esta información rápidamente. ¿Qué página consultaste? ¿Qué dispositivo utilizaste? Eso lo tienen mucho más fresco ustedes. La memoria de trabajo se refiere a esa memoria de casi autómata. Aunque no lo crean, aprendimos a caminar y nuestro cerebro nos va dando las indicaciones de cómo vamos a caminar, de cómo vamos a pararnos. Es una memoria mecánica que nos hace realizar las acciones sin que seamos tan conscientes de que lo estamos realizando. Hasta que llamamos a la conciencia, nos damos cuenta del cómo estamos realizando, cómo respiramos, cómo hablamos. Hay una enfermedad que se llama Alzheimer, que a las personas se les olvida respirar y se empiezan a quedar moradas porque su memoria está fallando. Y la memoria a largo plazo es esta memoria de recuerdos de los hechos, sucesos que acontecieron. Vamos a cortar para acá y mañana continuamos. Espero que no tengan dificultades con lo de CEPAM. Cualquier cosa me pueden preguntar. Emily ya le califiqué, todo está muy bien su tarea. Gracias. Los demás ya pueden enviar sus tareas y ya las tienen listas. ¿Vale? Nos vemos. No hubo ningún aviso en el CTE para ustedes, para nadie. Y espero que hayan tenido un feliz día del estudiante ayer. Nos vemos.